Buenas tardes, estimado público, estimados gerentes, estimados presidentes de diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, estimados empresarios independientes, profesores, colegas a nivel de posgrado, pregrado, a nivel doctoral, estimados pastores a nivel nacional, representantes de diferentes organizaciones cristianas, estimado público general. En la tarde de hoy le hablo una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo una vez más el honor de grabar para todos ustedes este video académico 376, como es el recurso humano como factor activo en las organizaciones. Porque es importante hablar de recursos humanos de las diferentes organizaciones como factor clave, porque el recurso humano es quien mueve la organización, la empresa, a que se logren los objetivos y metas. Un recurso humano muy integral, un recurso humano que se involucra en las diferentes actividades dependiendo del ámbito gerencial donde está ubicado. Por eso es que el recurso humano, como activo clave en las organizaciones públicas y privadas, es un activo intangible. El recurso humano es el corazón de la organización. Prácticamente es quien mueve la organización. Ese recurso humano tan complejo que está allí para dar el todo por la organización. Pero es importante que ese activo, como es recurso humano, donde lógicamente se van a identificar aquellos talentos que tiene el recurso humano. Cuando nos referimos a recurso humano y el talento, son dos cosas diferentes. El talento es la experiencia, la capacidad de manejar un área determinada, un instrumento, por ejemplo, determinado. Es el talento que tiene para cumplir las actividades que se le han asignado. El talento humano, a veces en las organizaciones se cometen muchos errores por parte a nivel gerencial. No se le da la importancia que tiene que dársela, porque repito, el talento humano es el corazón, es el activo principal de la organización. Esto en verdad hace que la organización camine, hace que la organización marche en función de lograr ese objetivo o un producto final que va a satisfacer las necesidades de una población, de un cliente determinado. Por eso es que el recurso humano se presenta un impacto porque tiene un gran peso en la empresa actual. Por eso es que actualmente las organizaciones que están sometidas a diferentes cambios tienen que pensar, reflexionar, meditar de cómo valorar más ese recurso humano. A veces no se le da el valor que requiere ese recurso humano, porque es algo que a los gerentes a lo mejor no se han preparado, porque el recurso humano no está para recibir un maltrato por parte a nivel gerencial o por el gerente. El talento humano no está allí para que lo traten de una manera negativa, que le quitan el ánimo, la motivación de participar. Y esos son los errores que se cometen a nivel gerencial, porque el gerente no se comunica muchas veces con ese talento que está bajo su responsabilidad, con ese recurso humano que está bajo su responsabilidad. Es un alto error. Tiene que estar en la mente del gerente
tiene que estar en el corazón del gerente, que él tiene éxito si él se involucra, se comunica con ese recurso humano que tiene responsabilidades. Y el error que muchas veces se comete y se sigue cometiendo en la mayoría de las organizaciones, más que todo públicas, cuando se hacen reuniones gerenciales, donde está el presidente de la organización con sus 3 gerenciales, cada gerente presenta su avance de lo logrado en un semestre, un trimestre. Y el gerente pide la información a las personas que están involucradas en determinadas metas. No es pedir información, es involucrarse en ese informe, en esas actividades, comprobar si eso se está haciendo como se espera, si en verdad son resultados positivos que se están logrando. Y eso hay que pensar en eso. Y ese es el error que se comete, porque el recurso humano no está allí, está solo. No se le da la importancia, no se le da el mérito, no se le da o no se le transmite motivación por parte gerencial. No hay un acercamiento hacia ellos, y eso es un error. Yo lo veo en las empresas básicas de Guayana, en Sidora, Alcázar, Benalú, Ferrominera, Edelca, etc. Toda esta empresa, los gerentes viven un mundo, no tengo que decir de fantasía. Me refiero a fantasía encerrado, incrustado en una oficina sin darse cuenta muchas veces de lo que está a su alrededor. Eso es un error. Porque el recurso humano, recuerde, estimado gerente, es el corazón de la organización. Sin ello no se pueden lograr las metas. Sin ello no puede existir un crecimiento de la organización. Lógicamente hay que entrenar ese talento humano. Hay que descubrir aquellos talentos que son importantes en un nivel gerencial, en una área gerencial. Hay que descubrir para qué sirve cada uno de ellos. Hay que darle la ubicación, la importancia dentro de las organizaciones. Porque el recurso humano no son personas, no son zombies, por decir ese término. Son personas que están prestos a dar todo por la organización. Muchas veces, indistintamente si la organización tiene crisis económica, si a lo mejor está por debajo del punto de equilibrio, pero si un recurso humano está identificado, si un recurso humano está motivado, si a un recurso humano se le comunica la situación de la organización, ese recurso humano se va a motivar más, va a dar el todo por el todo. Y esos son los errores que se siguen cometiendo. Por eso el recurso humano es un activo clave en la organización. Repito, el recurso humano es un activo clave en la organización. Es un activo intangible, pero es un activo central. Él es en sí que mueve todo. Entonces hay un divorcio entre gerencia y recursos humanos. Hay un divorcio total. Y muchas veces el gerente confía en el director, su director, en el líder principal. Puede confiar, pero él tiene que estar ahí involucrado. Yo siempre he colocado como ejemplo a algunos colegas que han tenido la oportunidad de gerenciar en Sidor. Y esos colegas que como gerente general bajan a planta donde esté el obrero, se involucran en la actividad. Y eso es tan importante porque cuando un obrero, un técnico ve que su gerente general está allí con ellos, eso lo motiva más. Y aprende también. Entonces, el gerente a veces no descubre aquellas personas que tienen un alto talento y pueden trabajar y pueden ser ubicados. Los gerentes tienen que tener cuidado dónde colocar a aquellas personas con experiencia. Pero en primer lugar, los gerentes tienen que ganarse ese recurso humano que está bajo su responsabilidad. Por eso es que el recurso humano es el capital humano que tiene un conjunto de conocimientos
experiencia, tienen habilidades, son los trabajadores de una empresa que se involucran en actividades específicas. Son los trabajadores que están prestos a dar todo por el todo. Las organizaciones están sometidas a cambios todos los días. Y si hay un divorcio entre la gerencia y ese recurso humano que está bajo su responsabilidad, esos cambios no se van a lograr jamás. Porque en primer lugar, el gerente asimila los cambios, lo comunica y no impone. El problema es que los gerentes quieren muchas veces imponer. Eso es un error. El gerente tiene que cuidar que ese recurso humano no se vaya de la empresa, de la organización. Si está más remunerado, le ofrecen un trabajo mejor, lógicamente que se va. Pero es importancia que los talentos de una organización hay que retenerlos, hay que ganárselos. Eso se gana tomándolos en cuenta. Eso se gana escuchándolos. Es difícil cuando un subalterno va a hablar con un gerente, no lo recibe. Los gerentes siempre están ocupados. Eso es una falacia. Porque los gerentes tienen que manejar una agenda donde hay un espacio para las personas que están bajo su responsabilidad. Una organización se cae si los gerentes no logran sus metas. Y si los gerentes no logran sus metas es porque ese recurso humano no está haciendo el papel como debe ser. Ese es el cuidado que hay que tener. Hay que tener ese cuidado. Por eso repito, el recurso humano es el corazón de una organización. Es el capital humano, donde son competentes y motivados para el buen funcionamiento de la organización. Y repito, y no descubrimos, no nos damos cuenta de eso. Y uno observa en la vida real, los gerentes andan en su mundo gerencial. Estimados gerentes, no es andar en el mundo gerencial. La organización se mueve con todo el recurso humano. Hay que engranar todo el recurso humano, que cada gerente pueda identificar perfectamente su recurso humano. Los gerentes no deben confiar en colocar personas si ellos no lo conocen. Por referencia, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántos coordinadores, líderes no han colocado que no tienen un talento, no tienen capacidad, no tienen habilidades para responder a las exigencias que le pueda estar sometido por medio de la gerencia, de una determinada gerencia? Por eso es que el recurso humano como un todo, visto como un sistema, los gerentes tienen que indagar, conocerlo. Por eso es que los gerentes tienen que tener una visión holística de la organización, una visión holística para los cambios que se puedan dar, una visión holística para la parte tecnológica, una visión holística para ese entorno, cómo quieren los clientes que se le dé respuesta, la sociedad que se le dé respuesta. Tiene que ser una visión holística integradora, pero esa visión holística tiene que partir de estudiar muy bien cuál es el recurso humano, clasificar muy bien cuál es ese recurso humano. Por eso es que la gerencia de gestión humana juega un papel importante, porque aplicando instrumentos, ellos son las personas indicadas para también seleccionar o contratar a las personas más idóneas, que tengan el talento para lo cual lo requiere la empresa. Y el problema está en nuestras organizaciones, que se colocan muchas veces gerentes que no tienen primero identidad con la organización, no están casados con la organización. Si no están casados con la organización, muchas veces, mucho menos están pendientes de ese recurso humano, de toda la organización y de ese recurso humano que va a estar bajo su responsabilidad. Los mejores evaluadores es el recurso humano. No, ellos no necesitan tener un doctorado, tener una maestría, una especialización. Ellos no necesitan porque ellos tienen experiencia, tienen capacidad, tienen talento
para descubrir su alto gerente cómo actúa ante ellos, ante la empresa y ante la sociedad. El recurso humano es muy inteligente, muy sagaz, muy, muy entendedor de comprender la característica de su gerente, de su líder y la característica de la organización. El más pequeño en una organización, parece mentira, conoce muy bien el funcionamiento de la misma, porque están pendientes de todos los detalles. Es igual cuando uno está en una clase, cuando uno es estudiante, uno no es experto, por ejemplo, en macroeconomía, por decirlo, cuando uno es estudiante, pero uno sabe cuando el profesor está diciendo mentira. Uno sabe cuando el profesor no tiene conocimiento. Uno sabe cuando el profesor no tiene capacidad académica para expresar lo poco que él pueda conocer. Así pasa en las organizaciones. El recurso humano sabe cuando el gerente no está identificado con la organización. El recurso humano sabe cuando el gerente es una persona que es poca comunicativa. Es importante escuchar al más pequeño, porque el recurso humano no está haciendo aquí en su capacidad del cerebro, que el recurso humano es el corazón de la organización. Son ellos que tenemos que cuidar primero. Son ellos que tenemos que descubrir cuál es su talento, cuál es el rol, el papel que puede jugar ante la sociedad, ante la organización. Ubicarlo donde en verdad se requiera. Y uno ve en las organizaciones, a veces se nombra un líder, se nombra un sugerente, que ni siquiera sabe por qué está allí. Cuando un gerente lo primero que tiene que pedirle a ese líder es el plan de acción, tiene que pedirle el plan de trabajo, tiene que pedirle cómo él va a trabajar, cómo él se va a concatenar con la planificación estratégica de la organización. De manera que el talento humano es el activo clave en las organizaciones para que se puedan lograr los objetivos y metas. El talento humano es el activo, repito, principal de la organización. Sin ello no hay éxito. Sin ello, la organización pierde rumbo, pierde el futuro, porque son ellos que te permiten también pensar. Por eso es que hay que escuchar, los gerentes tienen que escuchar, porque ellos también manejan escenarios. Son personas creativas porque conocen la organización. Es bueno escuchar esas sugerencias, es bueno escuchar esos pensamientos. Yo recuerdo a un amigo que en Sidor manejaba una cantidad de balanzas que estaban abandonadas. Años atrás, muchos años atrás. Balanzas industriales. Y él era un cristiano evangélico muy amigo, somos muy amigos, y como cristiano hay una gran confianza. Él le presentó a la gerencia general un proyecto para rescatar toda esa balanza. Y la empresa se iba a dejar de comprar, de invertir, conociendo una técnica que le estaba ofreciendo este trabajador. Nadie entendió, no fue escuchado. Y él rescató, las compró, una cantidad de balanzas, las armó, las ensambló, las repotenció y formó una empresa llamada Balanza X, por no decir el nombre para guardarlo por ética. Y se hizo millonario prácticamente, porque él exportaba también esas balanzas, las vendía a nivel nacional. Vean ustedes lo importante de descubrir los talentos y dar libertad para que haga las cosas. El problema es que limitamos nuestros recursos humanos a hacer tareas, cosas muy específicas,
no lo dejamos que desarrolle ese pensamiento crítico, ese pensamiento analítico, esa inteligencia que tiene. Yo he conocido como asesor a muchos, estuve en la Corporación Venezolana de Guayana como asesor, y en una oportunidad coordiné el primer plan agroalimentario del Estado Bolívar. Y tenía un equipo de 40 personas. Estaba como asesor, hace muchos años atrás, más joven, estaba muy joven. Y yo le preguntaba a un ingeniero cuántos años tenía la empresa. Me decía, profesor, 30. Y a mí me da tristeza, quiero que me entiendan esto. Porque ese ingeniero no fue aprovechado en su conocimiento, en la parte creo que hidrológica. No fue aprovechado. Y ese ingeniero se acostumbró en 30 años a hacer lo mismo. Eso es un crimen con el recurso humano. Por eso es que los gerentes tienen que estar atentos, prestos, para descubrir los talentos y dar libertad. Que ellos también hagan en función de la organización. Por eso es que tiene que existir una supervisión, tiene que existir un acercamiento. Y es cosa, y uno lo enseña a nivel gerencial, los gerentes no quieren, porque no, el problema de los gerentes, la mayoría, que no tienen formación gerencial. No hay que ser doctor, no hay que tener 3 doctorados, no hay que ser PhD, qué sé yo. Lo que hay que, necesitamos gerentes que primero reciban una formación, reciban una información como intercambio de saberes, que se le dé una información práctica, que le sirva, se ponga en acción. Porque yo enseñé a nivel doctoral, en el doctorado de gerencia avanzada, 3 materias. Pero a veces uno se da cuenta que el doctor en gerencia avanzada recibe una cantidad de materias que ¿para qué sirve? Lógicamente, un doctorado es generación de nuevo conocimiento. Lo que necesitamos son gerentes prácticos, analíticos, pensantes, reflexivos, que entiendan y proyecten eso a ese recurso humano, porque eso es la élite, eso es el motor principal de la organización. No es la parte de finanzas, no son los proyectos, no son los programas, es el recurso humano como activo principal. Repito, por eso este es el corazón de la organización. Eso es lo que se necesita. De manera que el recurso humano como activo clave en la organización es fundamental. Que sea analizado, que los gerentes puedan reaccionar, pensar, porque si no hay donde en verdad se desarrollan las actividades para el logro de un bien o servicio, para darle respuesta a un cliente, a una sociedad, si no se hacen en el tiempo preciso como debe ser, de repente no hay ganancia. De repente el producto es de mala calidad. El gerente también tiene que conocer cómo se hace el producto. También tiene que conocer cómo el recurso humano hace sus actividades. Yo como gerente nunca confié en el subalterno. Me involucraba en las 3 oportunidades que estuve gerenciando, más que todo en la parte del IAN y después del INTE. Y he sido presidente de 3 organizaciones, donde creo y estoy convencido que el gerente tiene que tener, como siempre lo he dicho, ese mapa mental de su área que está bajo su responsabilidad. Tiene que tener un mapa mental de todo el recurso humano. Por eso es que es importante que las organizaciones trabajen matricialmente. La Universidad de Guayana aplicó ese modelo, trabajar matricialmente. Me explico. Que si el Departamento de Organización y Gerencia tiene recursos humanos preparados y capacitados, y el Departamento de Ciencia necesita un profesor, simplemente se manda a trabajar allá. Entonces es lo que se llama trabajar matricialmente, que la organización se pueda beneficiar de una gerencia a otra. Porque el éxito de la organización de la empresa está en que los gerentes se comuniquen, en que los gerentes puedan trabajar
coordinadamente. Por eso es que las organizaciones funcionan como un sistema, porque parte de una alta gerencia, es una estructura funcional, uno puede ver la organización, porque tiene una alta gerencia, una gerencia media y una gerencia operativa. Y hay una correlación de la alta gerencia a la gerencia operativa. Se repite el proceso. De manera que el recurso humano es clave en la organización. Sin ellos es imposible que la organización pueda crecer, pueda lograr los objetivos. Y aquí recae toda la responsabilidad de que ese talento humano o ese recurso humano funcione, es que los gerentes hagan una apertura, un abanico de comunicación de todas las personas que están bajo su responsabilidad, que pueda y que aprenda a escuchar a los subalternos. Y es bueno darle confianza para que digan la realidad, porque muchos se cohiben porque el gerente no, que tiene que buscar la estrategia, el mecanismo para que haya confianza y puedan decir lo que sienten, porque si no va a ser todo lo contrario. Yo quiero cerrar con este ejemplo. Yo he dado clases en todos los niveles. Yo fui reacio a aplicar exámenes. Yo no creo en los exámenes. Yo creo en la capacidad, la inteligencia, la responsabilidad, la lealtad. Yo creo en otras cosas. Eso es lo que yo evaluaba. Yo no creía en exámenes, no aplicaba. En mis 35 años como profesor universitario no aplicaba exámenes. Hay muchas formas de evaluar a un estudiante que es como un subalterno. Y yo le decía a nivel de posgrado, en todos los niveles me evaluaban. Yo di más de 15 materias. Porque yo trabajé con el programa de administración, contaduría, ciencias fiscales, ingeniería industrial, ingeniería informática, educación y banco en finanzas. Y di más de 15 materias en los 35 años. Yo acostumbraba, daba la nota final, que ya no había problema, decir, evalúenme, díganme mis errores, no tengan miedo, ya te tienes su nota. Y así lo hacía en posgrado, los profesores de la UDO, que di clase en la UDO. Yo me llevaba todo eso a mi casa, me acostaba y empezaba a leer. Y uno observa la sinceridad de las personas, porque ya te evaluaron, no tienes temor. Entonces, es la única forma de que, y yo crecí, porque muchos me decían cosas que yo no me daba cuenta, yo crecí. Es importante, estimados gerentes, que nos digan cómo actuamos como gerentes, que nos digan para poder crecer y no tomen represalias, porque así no va a llegar a ninguna parte. De manera que el recurso humano es el activo clave en la organización que todo gerente tiene que cuidar. Todo gerente tiene que compartir y estar pendiente de ese recurso humano. De manera, en conclusión, el recurso humano es el corazón de la organización, es el corazón de la empresa. Sin ello, es imposible el logro de los objetivos, es imposible el crecimiento de la organización tanto interna como externamente. Espero que estos tips sirvan de reflexión y de referencia. Una vez más, este ejercicio académico que nos ayude a meditar y a pensar de la importancia del recurso humano en las organizaciones públicas y privadas. Muy buenas tardes.